Dice la escritura, hermanos, de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Vamos a mencionar el tema, y es fortaleciendo nuestra identidad. Y si hablamos de identidad, hermanos, se hace referencia a la información o los datos que identifican a las personas legalmente. Esa es identidad. Y este pueblo, hermanos, después de que Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, el rey de Egipto, cumpliendo con el mandamiento de Dios de que fuera a abogar por el pueblo que él había oído, su clamor había llegado hasta el cielo. El Señor tenía su oído puesto, su atención puesta en este pueblo, y veía, hermanos, el trato que estaba recibiendo, que estaba llevando. Cuando se presenta Moisés y Aarón delante de Faraón, le mencionan lo que Dios quiere: que deje salir a su pueblo, que deje salir al pueblo de Israel, para que una vez libertados le adoren al Señor. Ese fue el plan original de Dios, de sacarlos de la esclavitud y que una vez libertados o libres le adoraran. Después vendrían una serie de bendiciones que Dios les mencionaría, de sacarlos de esa tierra y llevarlos a una tierra grande y próspera. Pero el plan original de Dios era ser adorado por el pueblo. Y Faraón, lejos de oír con atención o de acatar lo que Dios mandaba, le dijo: ¿por qué vienes a Moisés y Aarón? ¿Por qué vienes e inquietas al pueblo y dejen sus trabajos que tienen? No voy a dejar salir al pueblo, porque una de las razones que no lo puedo dejar salir es porque yo no conozco a Jehová. No sé quién es Dios para dejarlo salir de esta manera. Y también Faraón dijo: además, este pueblo está en servidumbre, está esclavizado y tiene una tarea para cumplir. Entonces, hermanos, lo que Faraón también veía era que el pueblo estaba creciendo, estaba en aumento numéricamente, y no se le hizo una cosa que estuviera en los planes de Faraón de dejar salir al pueblo. En fin, vamos a ver, hermanos, que esto de la identidad no es un asunto nuevo ni en los tiempos de Faraón, ni en los tiempos de los primeros patriarcas, sino fue una idea divina, fue una idea de Dios, darle una identificación, regalarle una identificación, una identidad a su creación. Dice la Escritura, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 propiamente, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué quería Dios? ¿Qué pensó Dios cuando creó al hombre? Era darle una identidad, darle, hermanos, un significado en las futuras, como personas, en las futuras personas en el mundo.
que esas personas que él había creado, que había estado acompañado de la Trinidad para crear al hombre y la mujer, ¿no? Dice, hagamos el hombre a nuestra imagen, a la imagen de Dios. Aunque Dios es espíritu, hermanos, sí nos podemos formar una imagen de Dios en su amor, en su benevolencia, en su paciencia, en todo lo que nosotros recibimos del Señor. Nos podemos hacer la imagen de Dios. No una imagen como las que ahora se adoran, sino una imagen espiritual. Y Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Qué nos queda a nosotros, hermanos, para pensar en ello? Sin salirme del tema, es que nosotros debemos de buscar día a día, recurrentemente, parecernos mucho más a Dios. Que llevemos la imagen del Todopoderoso a donde quiera que vaya. Porque esa, hermanos, luego lo veremos si el tiempo nos lo permite, esa es nuestra verdadera identidad. Bueno, este pueblo, hermanos, vamos a ver qué identidad, qué lo identificaba en las condiciones que estaba viviendo el esclavismo. Dice el versículo 7, hermanos, dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos. Para empezar, hermanos, era un pueblo pequeño en número, creciendo sí, pero todavía no se acercaba a las demás naciones. Era pequeño en número. Pero también, hermanos, tenía otra particularidad. Era un pueblo pequeño, pero, hermanos, era un pueblo que había amado a Dios, que había depositado su amor, su ternura, su cuidado de este pueblo, que había escuchado con atención el clamor físico, el clamor que tenía como una persona que está esclavizado a algo o a alguien sin libertad de acción. Eso había visto el Señor. Clamor del duro trabajo, de las duras tareas, de la humillación, del desprecio de todas las personas que lo rodeaban. Ese es el pueblo en el que Dios derramó, depositó su amor. Este pueblo pequeño en número, hasta estos momentos, Dios había derramado su amor en ellos. No por ser pocos como congregación, Dios se olvida de nosotros cuando el amor se refiere. Y eso debemos de considerarlo. Debemos de apreciarlo. Y debemos de tenerlo en los momentos de dificultad, en los momentos en que nos hacen clamar de dolor, de necesidad, de desprecio, de abandono. El amor de Dios siempre estará con nosotros, con su pueblo, siempre. Pero también, hermanos, dice la Biblia, este pueblo fue escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No tenía relevancia, no había nada que destacara, no había nada que el pueblo hiciera, solo trabajo duro, solo desprecio y humillaciones. Era el más insignificante alrededor o en medio de todas las naciones. Pues a ese pueblo quiso ir. Y entendemos la historia de todo lo que Dios hubo de hacer. Él tenía poder, hermanos, para trasladarlos de Egipto a la tierra de Canaán. Pero también, hermanos, en el sacrificio de tener y buscar una nueva vida, se necesita trabajo. Se necesita sacrificarse. Y Dios tuvo que poner en la mente del pueblo de Israel una gran lección de vida. Hermanos,
Era insignificante el pueblo de Dios para los demás. Lo veía, hermanos, con desprecio. No contaba, hermanos, el pueblo. Algo que no tiene relevancia, nadie voltea a verlo. Ni nadie se apasiona o quiere hacerlo para sí. Simplemente es una persona más, es un asunto más, es algo que no nos interesa. Y ese era el pueblo que Dios había escogido. Esa era su identidad. Ahora, si acaso podemos ponerles una identidad, pero no la tenían. Ellos eran esclavos. Ellos no tenían una identidad porque ni siquiera un pueblo, una nación tenían para vivir. No tenían una propiedad. No eran vistos por nadie. El trabajo que ellos llevaban a cabo era un trabajo de servicio a los demás. Ellos no recibían el elogio de un buen trabajo terminado. Era uno más. Porque, hermanos, mire cómo está el asunto. En Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 6. Dice la Escritura: y mandó Faraón aquel mismo día. ¿En cuál día se refiere? Cuando Aarón, o Moisés y Aarón, para decirlo propiamente, cuando Moisés y Aarón se presentaron delante de Faraón, ese mismo día que ellos fueron a llevarle la noticia y lo que Dios quería para su pueblo, que quería que salieran de Egipto. Bueno, ese mismo día, Faraón, o más bien, mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Iban a doblar las tareas y se iban a restringir de otros, si le queremos llamar, beneficios de Faraón para el pueblo. Ya no paja en sus manos. Que la junten, que la busquen. Ya no más consideración, si se le pudiera llamar consideración de Faraón para el pueblo, ya no más, que la busquen. Entonces, hermanos, cuando estamos leyendo la condición del pueblo, hermanos, estaba en una dura tarea, difícil de buscar, de exigir, de ver o de hacer por una identidad. Solamente eran hombres reconocidos generalmente como esclavos, solamente. Y si lo traemos a nuestros días ahora como cristianos, nosotros también vivíamos sin ninguna identidad cuando estábamos aquí. Solamente éramos reconocidos como esclavos del pecado, nada más, lejos de la ciudadanía de Dios. Había para nosotros algo oficialmente que nos identificaba con nuestro nombre, con nuestros apellidos, incluso donde vivíamos, nuestra dirección postal y todas esas cosas, y la identidad federativa y todo eso. Pero delante de Dios no tenía una identidad espiritual. Entonces, hermanos, habría que tomar muy en cuenta lo que hizo Dios por el pueblo de Israel, en este caso, pero también totalmente. Y reconocer, hermanos, que Dios nos va a libertar de cualquier esclavitud, de cualquier opresión. Que nos va a libertar también de todo enemigo que vaya en contra de los hijos de Dios. ¿Tiene usted un enemigo? ¿Tenemos enemigos? ¿Qué puede ser un enemigo? No solamente una persona o un ser humano. También el enemigo puede ser el no poder soportar
las carencias, los dolores. Esto es no poder, hermanos, soportar alguna necesidad económica, moral o espiritual. Eso también puede ser un enemigo, algo que nos esclavice a él. Tenemos al Señor que nos va a libertar de toda esclavitud, de toda opresión, de toda necesidad, y de todo aquel que por ser cristianos traten de humillarnos. Nosotros, hermanos, ya no estamos para ser humillados en el buen sentido espiritual. Nosotros, hermanos, ya no somos iguales que los demás. Y no como exaltándonos por vanagloria y cosas así, sino porque Dios ahí nos puso. Somos hijos de Dios. Somos herederos de Dios, coherederos de Cristo. Somos las personas que hemos de luchar de la mano de Dios para alcanzar la vida eterna. El pueblo el pueblo de Israel debería de ir muy fuerte, agarrado de la mano de Dios para llegar a Canaán. Porque Dios les había dicho que estarían ahí libres y con una propiedad y con una identidad bien definida. Entonces, hermanos, el pueblo tuvo que pasar por esas tareas. Miren, el único pueblo escogido por Dios en medio de todos los pueblos, de todas las naciones de su tiempo, por el único Dios verdadero, por un solo Dios, el único y sabio Dios, un pueblo escogido por Dios, único entre todos los dioses. Pablo le dijo a los atenienses: yo le traigo al Dios que ustedes no conocen, porque tienen muchos. Y veo en el areópago, en el lugar de reunión, muchos tabernáculos, muchos altares, muchas figuras. Pero yo traigo al Dios que ustedes no conocen. Ese Dios que presentó Pablo en el Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento, un solo Dios, único, poderoso, verdadero y lleno para con el pueblo de su momento. Y miren qué bien lo razonó Ruth en frente de Noemí, su suegra. ¿Qué estaba pasando? Allí en el capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la Escritura, hermano, que esas tres mujeres eran tres mujeres, las que quedaron solas, sin varón, por motivos que habían sucedido. Y Noemí, la suegra de ellas, les dijo: miren, váyanse a su pueblo y vayan y busquen, adoren los dioses que hay, que tiene el pueblo, a donde irán ustedes. Y pues les deseó fuerte, lo que usted quiere y guste. Las amaba, eran sus nueras. Ya no tengo más hijos, dice Noemí, en el vientre, y si los tuvieran, no creo que ustedes los esperarían para un israelí. Y una de las mujeres nueras de Noemí, dice la Biblia que besó a su suegra y se fue. Pero Ruth dijo: no me digas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Único pueblo, dijo Ruth. Ese fue su razonamiento. Su pueblo, que es el pueblo de Dios, será mi pueblo. Y el Dios, que es el Dios de este pueblo, será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ojalá que en los momentos de dificultad no cambiemos de idea, que sigamos fuertes
que nuestro Padre celestial, que en los momentos de dificultad no nos hagan titubear en la lealtad a Dios, el que nos rescató pagando un gran precio. Y que el pueblo de Dios siga siendo nuestra comunidad, que el pueblo de Dios siga siendo nuestro pueblo, ser solamente, hermanos, hijos de Dios, pertenecientes al pueblo de Dios, y que Dios, hermanos, jamás será cambiado ni en los pensamientos de sus hijos. Eso es lo que dijo Ruth. Y nos queda como ejemplo de esa decisión tan correcta, tan exacta y tan llena de futuro espiritual para esta vida. No hay nada. No tenemos hombres, no tenemos la autoridad, no tenemos la voz fuerte de un varón, pero tenemos un solo Dios para las dos. Yo caminaré contigo, yo iré contigo. ¿Nos sacrificaremos? No sé, o sí, o qué pasará, pero el pueblo al que vamos será nuestro pueblo, y el Dios de ese pueblo será nuestro Dios. A donde vayamos con Dios, busquemos el pueblo de Dios, a donde queremos. Porque si no, entonces, hermano, no queda nada como Cristo. La verdad. Porque el reunirnos y ser el cuerpo de Cristo, y ser los hijos de Dios, y ser el pueblo de Dios, y tener una identidad divina ahora, no se acabe en esta aula, en este recinto. Que no se acabe al salir más bien, y luego allá queremos seguir con el mundo. No, cristianos aquí, pueblo de Dios, hijos de Dios, los de las promesas, hermanos, pero allá afuera también. Es fácil vivir así como cristianos. No nos compliquemos la vida. Porque el pueblo se complicó la comunión con Dios cuando quiso volver a Egipto. Se la complicó. La rebeldía y incluso hasta las bendiciones de Dios desecharon. Se aburrieron, hermano. Y dice allá en Egipto había de sobra comida. Y ahora nos traes dirigiéndose a Moisés para morir en este desierto. Vamos a regresar. Y Dios le dijo a Moisés: aguanta en mis palabras, aguanta, porque no están contra ti, están contra ti, dice el Señor. Muchos hermanos, muchas personas en diferentes momentos van a estar en contra de nosotros. A lo mejor nuestros amigos ya se acostumbraron a vernos en una vida como cristianos. A lo mejor ya no es el atosigamiento de un principio cuando me decían a mí, y no sé si a ustedes también, y nosotros, que ya eres, ellos decían así, que ya eres aleluya. Yo, ojalá que fuera aleluya. Ojalá. Soy cristiano. Dice, y nosotros, y los tiempos, y las noches, y lo que pasamos, y la historia que dejamos, digo, vengan a hacer otra historia conmigo. Eso era al principio, ahorita ya no. A otra, créanme, que no es, bueno, es mucho por lo que uno hace como cristiano, por su actitud, por su vocabulario, por sus acciones y por lo que somos ahora como hijos de Dios. Hermanos, hay un límite para que ellos hablen conmigo. Mis amigos ya no. Ahora moderno vocabulario, y ahora incluso me llaman por mi nombre, porque ya tengo una identidad hasta con él. Entonces, hermanos, esta era la condición, y no
no solamente una condición, sino era la identidad del pueblo de Israel sin Dios. Esclavos, despreciados, minimizados, lejos de todo lo que sucedía en su tiempo. Pero ahora miren, capítulo 7 del Deuteronomio, versículos 6 al 8. Sí, del 6 al 8. Dice la escritura, porque, bueno, ya vimos esto, vamos a leer del 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Mire, ahora, ¿cómo van a cambiar las cosas? Dios las cambia de una manera tan sutil y tan sencilla que la pudiéramos ver nosotros. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios, hermano, primero concientiza al pueblo. Y miren que esto también nos sirve mucho, porque a veces somos muy fuertes para evangelizar o para dialogar con una persona que finalmente uno la lleva a escuchar un texto bíblico apropiado para el diálogo, que uno lo lleva a la Biblia, a Dios. Esa debe ser la idea, porque no nos debemos de conformar a la plática del mundo, sino que el mundo se acople a nuestro diálogo, a nuestra forma, a pasar un momento agradable, pero no solamente eso, sino que sea provechoso para que nos escuche. Siempre tenemos a la mano algo, una historia, un texto, un pasaje bíblico que pueda llegar a las fibras del sentimiento de aquel sin que lo note, quizás. Y Dios concientizó al pueblo. Y, hermanos, y lo puso al tanto para hacerlo razonar. Dios llega como lo que es, como la ayuda para el necesitado, como el libertador para el esclavizado, como el perdonador de los pecados. Llega en este caso con el pueblo que está esclavizado y le dice así, no porque haya sido el pueblo más grande ni el más significativo, sino porque Dios te amó. Y cuando uno recibe palabras de estas en circunstancias difíciles, haga una prueba con su hijo, como un ejemplo. Cuando haya problemas con él o la familia, tome a sus hijos de la mano, véalos fijamente a los ojos y dígales, te amo, con un te quiero que salga del corazón. Dígale a su hijo, a su hija, te quiero, madre. Y eso es lo que hizo Cristo. Tomó al pueblo, entró a su corazón y les dijo, los amo. Por eso los voy a libertar de una manera tal que sea significativa para ustedes, con mano poderosa, con mano fuerte. Y vaya que la vivió Faraón y su pueblo muy fuerte. Y el pueblo de Dios, ¿no?, vio y experimentó la grandeza de Dios, el poder de Dios. A eso vino. No porque nadie los quiera, no porque nadie los vea, no porque nadie los compadezca, sino porque los amo. A eso vine. Y esta es mi mano.
y van a salir de esta esclavitud y serán hombres libres y serán mujeres e hijos con una tierra próspera donde fluye leche y miel. No van a ser cualquier pueblo, van a ser algo significativo. Y fue tal la relevancia del pueblo de Dios, aún pasando por todas estas dificultades, que hoy es un pueblo escogido por Dios. Este pueblo de Dios ahora es un pueblo que tiene relevancia en el mundo, aunque muchos nos llamen una iglesia muerta, una iglesia fría. En esta iglesia que se considera a los ojos del mundo así, Dios nos considera un pueblo. Por eso, hermanos, y más los que predicamos, tengamos mucho cuidado cuando nos expresamos de la iglesia de Dios. Porque no todos son rebeldes, porque no todos son inconstantes, porque no todos han dejado de congregarse. La iglesia del Señor es santa y como tal se debe de apreciar. Porque, hermanos, fue una iglesia que costó y le costó al Señor. Por eso hay que tener cuidado cuando nos dirigimos o hablamos de Dios. Miren lo que dice ahí, hermanos, en Romanos capítulo 8. Vamos al Nuevo Testamento. Ahora para hablar del pueblo de Dios en la actualidad. Romanos capítulo 5. Y el versículo es 8. ¿Qué nos identifica a nosotros como pueblo de Dios? Es el siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice la palabra de Dios. Mas Dios no cambia, hermanos, la forma, no cambia el método. Dios no hace acepción de personas en cuanto el amor es prestado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El libertador, no Moisés. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliados con Dios por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero ahora seremos salvos por la resurrección de Cristo. Pero, hermanos, te decía yo que no teníamos una identidad espiritual, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios y el mediador de Cristo por amor. El Señor también llegó al Egipto del mundo y dijo: aquí está mi mano y aquí está mi amor. Decídete ahora y sigue. Aunque el Señor haya pasado, el Señor Jesucristo haya pasado momentos muy difíciles, muy difíciles. Y yo he pensado siempre así, que yo tenía un carácter algo explosivo, lamentablemente. Y yo podía soportar algunas humillaciones, algunas cosas, y sacarle la vuelta a los problemas. Pero había una cosa que no aguantaba,
era que pusieran en esa discusión o en ese pleito. A mí no lo aguanto. Y menos aguantaría que estuvieran sobre mi persona y que me excluyeran. No lo aguantaría. Ahora quizás pueda ponerle otra mejilla para dificultar. Pues al Señor Jesucristo, hermano, lo golpearon en la cara, en su cuerpo, por la espalda, y escupían su rostro. El rostro santo de Jesús. Y aguantó, hermano. Porque Dios nos amó tanto que transmitió su amor en Cristo. Así de grande es. Y no para andar vociferando y diciendo somos más que ustedes. No. Delante de Dios, esos somos nosotros como cristianos. En las manos de Dios, ahora libres del pecado, somos, dice la Biblia, el especial tesoro de Dios. La cosa más grande y más cara y más preciada ante los ojos, ante la condición humana, ante lo monetario, lo material, en las manos de Dios nos somos especial tesoro para el Creador, para el Eterno. Vamos a darnos el valor, ¿no? Vamos a vernos dónde estamos. En las manos de Dios, libres de todo pecado. Y no porque nosotros hayamos hecho algo, ni porque nosotros hayamos buscado el perdón de Dios, sino que Dios nos buscó al pecado. Dios, cuando escuchó al pueblo de Israel, el clamor hasta el cielo, y Él nos vio con ojos de misericordia, y cuando hubo el momento, Dios nos rescató con mano poderosa. Y ahora somos hijos de Dios. Por eso, hermanos, que están comenzando una vida en Cristo, somos de mucho valor, hermano Daniel, hermana Raquel, de mucho valor, incalculable para Dios. Las personas que están con nosotros tienen la oportunidad de adquirir una identidad. Y quiero decirles solamente, hay muchas maneras de identificarnos con toda claridad y con toda confianza. Pero allá en Hechos, en el capítulo 11, creo que lo vimos en la mañana, pero lo aplicamos de otra manera, porque la Biblia es inexpresiva. No solamente quiere decir una cosa en el texto que usted leyó, sino es aplicable en otra idea de un estudio, de un servicio. Hechos capítulo 11, versículo es el 26. Dice la Biblia. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, hermano, lo que nos distingue, nuestra verdadera identidad, es ser cristiano. Por eso, no oculte su nombre delante de Dios. No oculte el que es usted cristiano cuando se refiere. No se avergüence de ser hijo de Dios. No se avergüence de ser el pueblo escogido. Ahora somos cristianos. ¿A qué iglesia o denominación vas? No se ponga a discutir. Voy a la iglesia. La iglesia que Cristo compró con su vida o con su sacrificio, con el derramamiento de la sangre, de su sangre y con su propia vida.
la iglesia, que le dijo muy claro a Pedro en esta confesión: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre mí, edificaré mi iglesia, y ni el propio Hades va a poder poner nada. Esta es la iglesia a la que usted y yo pertenecemos, y a la que nosotros invitamos a las personas que todavía no son cristianos, que se adhieran a él, que sean parte de la iglesia de Cristo. ¿Cómo? Bueno, pues es la misma forma, el mismo método, los mismos requisitos de Dios en Cristo. Allá en Hechos capítulo 2, versículo 37, propiamente y el 38, cuando estaba allí una multitud y ya el Señor Jesucristo había resucitado y muchos de los asesinos intelectuales estaban ahí presentes. Pedro, después de una predicación de los 11, se levanta y yergue su cuerpo y levanta la voz y se hace visible ante la multitud y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando les dice que ellos habían sido los que habían llevado al Señor Jesucristo a la cruz, aquellos que escucharon este gran sermón le dicen a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Pero dice arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Pues de toda la vida. Arrepentirse de haber tardado, por ejemplo, en encontrar el medio para ser hijos de Dios. Arrepentirse de todo el tiempo que se pasó a la deriva y en la corriente del mundo y del pensamiento humano. Arrepiéntase. No tiene que confesar cada uno de los pecados como en algún lugar lo pide. No, arrepiéntase de los hechos, de la vida pasada, del tiempo perdido, separado de Dios, separada de Dios, y bautícese para el perdón de Dios. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? A ver, no era así como Nicodemo decía. No, arrepiéntase y nazca de nuevo de las aguas del bautismo. Esto es, ahora con el razonamiento, ahora con pensar y a veces hasta sentirnos mal por todo lo que hacíamos antes, ahora que tenemos el razonamiento y hacemos la diferencia entre el bien y el mal, bautícese en las aguas del bautismo y nazca de nuevo. Esto es, aquí hay un lugar donde hay agua suficiente como para que tape su cuerpo. Ustedes es sumergido y nace a una vida nueva, libre de todo pecado. Esto lo hace Dios en segundos, no nosotros. Nosotros nomás seguimos la manera de Dios. Ve y predican el Evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea y se bautice será salvo. Requisitos del Señor no son de nosotros. Le dijo Dios a Moisés: ve, hazlo tal como te lo voy a decir, no le quites. Y dice Moisés, en esa tarea tan grande que Dios le había asignado, dijo: y pues es que no sé hablar, y cuando llegue yo, ¿qué les digo? ¿Quién eres tú? Dile que yo soy yo. Y vas a ir, porque te mando yo, porque vas a ir tú al frente de esta encomienda y hable a Aarón.
pero igual dice el Señor. Aarón habla por ti, Dios eres tu Dios. Así es Dios. Así trabaja Dios. Aunque a nosotros nos parezca algo como fantástico, como fuera de orden, de tiempo y de ideas de nuestra época, Dios sigue siendo Dios. Así trabaja. Entonces la invitación está ahí para que todo aquel y toda aquella que quiera ser parte del pueblo de Dios, hermanos, amigos, puede ser. ¿Y cómo reforzamos? ¿Cómo podemos ver que nosotros somos considerados pueblo de Dios? Último texto, Primera de Pedro, hermanos, amigos, capítulo 2. Es que no somos nosotros los que nos identificamos por nuestras hazañas como hijos de Dios. No es Dios quien nos ha puesto este sello de ser hijos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, dice la Biblia. Dice la escritura, hermano. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Ese no es? ¿Dónde? A ver. El 9, es el 9. Mas nosotros hoy, hablando de los cristianos, vistos por Dios, considerados por Pedro para hacer reaccionar a los cristianos del tiempo de Pedro, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, miren las dos identidades, las dos formas, las dos condiciones. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que entre otro tiempo, pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado esta misericordia de Dios. Miren, no solamente, hermanos, somos así, de golpe, de tajo y porrazo, pueblo de Dios, sino que ahora, hermanos, somos linaje escogido. Y linaje se refiere a, ¿cómo se llama, Pablo? Como un pedigrí. Esto es como una acción o un camino. Linaje es las consecuencias de una familia, cosas así, de un hombre, de un apellido. Y el linaje se usaba en personas prominentes. Ya hoy no se usa tanto esa palabra, pero se usaba en los reyes, en las personas de alta alcurnia, el linaje, es del linaje. Bueno, pues así nos considera Dios. Linaje escogido, real sacerdocio. Ahora nosotros somos sacerdotes de Dios, no padres, no curas, como es y hay ahora. Nosotros somos sacerdotes, sin túnica, sin atavíos que ahora conocemos literalmente. No, somos sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos dirigir una adoración. Nosotros por nuestra adoración, por nuestra
direccionen la adoración a la iglesia del Señor, nosotros abrimos las puertas de los cielos. Por eso veíamos que la adoración debe de ser en espíritu. Ahora nosotros somos sacerdotes de Dios. Los cristianos, los humildes, los quizás hasta mal vistos, malentendidos, ahora somos sacerdotes de Dios, pueblo adquirido por Dios. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel en Montañán del Perdón es justamente lo que pasó en el pueblo. Justo. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quería Dios que hiciera el pueblo, hermano? ¿Cuál era el plan primordial? De sacar al pueblo de la esclavitud. Quería adorar a Dios. Y después las consecuencias buenas para el pueblo y algunas malas ocasionadas por el pueblo, no por Dios. Ahora nosotros, hermanos, somos reales sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes. Ahora nosotros, hermanos, ya haríamos el trabajo de un profeta. Haríamos el trabajo, debemos hacer el trabajo de un mensajero de Dios. Pero no solamente oral, sino personal, familiar. Debemos de ser un pueblo que abra paso a las demás naciones. Porque ahora no somos un pueblo pequeño, somos un pueblo muy grande en la consideración de Dios. Si no es el número, sí en la consideración de Dios. Es tan grande que Dios ha apartado el cielo para que lo ocupemos nosotros. No la tierra de Canaán, el cielo mismo, al lado de Dios y al lado del Señor Jesucristo, y al lado de todos los ángeles, y al lado de todos los santos que habrían de alcanzar la eternidad. ¿Ahí vamos a estar nosotros? ¿O no? Yo digo que sí. Porque si no, entonces estamos perdiendo el tiempo con eso. Pueblo santo, nación santa, gente adquirida por Dios, con mucho en Cristo. Vamos a seguir siendo un pueblo santo, un pueblo fuerte, un pueblo con carácter, un pueblo con identidad. Soy cristiano porque eso refleja. Esa es mi identidad. Soy cristiano porque estoy aquí para ser el mensajero de Dios. Y en ese trabajo quiero que veas mi actitud, quiero que veas mi persona, quiero que veas mi familia, quiero que visites la iglesia, quiero identificarme conmigo. Soy pueblo santo, hijo de Dios. Pero hay que hacerlo. Que no sea una batalla en un esfuerzo, no. Que sea como cuando encuentran a un albañil con la cuchara y el tijera. No van a decir, ese señor es médico. No, hombre, es albañil. Se identifica con su quehacer, con su herramienta, y el quehacer nuestro es anunciar las virtudes del Señor, y la herramienta hay que traerla. No nos escondamos, porque luego se va a traer. Imagínense aquí un cristiano y allá afuera de esta manera, pues se nos van a fotografiar los cables. Ya cuando podamos estamos hablando con aquellos y ya se hace una mezcla y no se puede. El Señor lo dijo, no se puede tener luz en la luz. Dios lo bendiga.